Hola, you knowers. El honorable, para mí magistrado, doctor Silvio Guerra, vuelve y aparece ante la sociedad, ante el pueblo panameño, para hacer declaraciones muy tajantes sobre lo que él considera, cómo visualiza el torneo electoral este 5 de mayo de 2024. Habla muy contundente, habla muy fuerte, con mucha energía sobre lo que él piensa, sus convicciones basadas en su fe cristiana y tomando en cuenta sus creencias, considera viable las siguientes recomendaciones. Primero, no decir por quién debes votar, porque esa es una decisión soberana, una decisión de cada panameño en la cual me incluyo, y primero Dios pretendo ejercer mi derecho al sufragio el 5 de mayo, pero también él hace énfasis en por quién él considera que tú no deberías votar o por quién los panameños no deberían votar. Aquí puedes ver pequeños momentos que estoy mientras hablo del video que no pude reaccionarlo porque los temas que él habla allí son muy contundentes, muy polémicos. De hecho, habla de banderas de arcoíris, habla de lo que sucedió en la pandemia realmente, y habla de la mina, habla de muchas otras cosas realmente muy interesantes que yo te invito a que las veas al detalle. Pero si no tienes el momento, el tiempo, cuando la veas, por favor, mírala. Pero en el resumen que te voy a dar, prácticamente dijo: no hay que votar por esos que primero dicen que están a favor de la minería y después están en contra. Que primero están a favor de las agendas y después dicen que están en contra. También de esos que ya fueron y que se desaparecieron por 10 años y después ahora regresan de la noche a la mañana para decir que van a solucionar tus problemas. Justo en el momento en el cual uno de los candidatos renuncia y se une al candidato el cual él está mencionando. Usted ya sabe de quién estoy hablando, porque es una bomba nacional. Tantos debates, ¿verdad? Y como yo lo mencioné en el video anterior que te lo estoy dejando aquí, en el último debate hubo una conversación entre ese candidato y el que ahora renunció. Hubo una conversación antes de que comenzara el debate, en el último debate. Y yo me di cuenta y se lo dije públicamente, y esto está grabado en internet. Cuidado una cosa, cuidado una alianza. Y mira, en el cierre de campaña, cuando ya todos los pocos panameños que iban a votar, porque hay que decirlo, los pocos panameños que iban a votar por ese señor, ahora están en la incertidumbre. Si votan por él, están votando por el candidato que estuvo 10 años fuera de Panamá y que fue el muñeco que pasea. Eso es parte de la politiquería que vivimos los panameños hoy en día. Y son las cosas que denunció el doctor Silvio Guerra en su video, que no quiero que te lo pierdas, que quiero que lo veas al completo. El doctor Silvio Guerra habló enérgica, categórica y contundentemente a toda la nación, explicando su posición por quién tú no deberías votar. Tampoco deberías votar por los que están actualmente, obviamente, porque si votas por el que está actualmente, es continuar con más de lo mismo. Más desempleo, más problemas, aunque te prometan que estés 3 días libres. Todas esas cosas las menciona el doctor magistrado, defensor de los panameños, que nos dio tutoriales todos los días en la época de la huelga más dura que tuvo Panamá desde los tiempos de Noriega. Un pueblo panameño que tuvo que salir a la calle a defender algo que nuestros gobernantes no defendieron: vendepatrias. No te pierdas el próximo video que voy a subir pronto recién, en donde voy a poner los 47 diputados que votaron a favor del contrato minero. No te puedes perder ese video, porque hay gente que se le olvidó. Compártelo. La gente tiene que saber
cuando vean la papeleta, este diputado votó a favor de las mineras. Por culpa de este diputado, Panamá se paralizó por más de 40 días y murieron 3 profesores. Se perdió cosechas, se perdió productos, hubo más desempleo, se perdieron citas médicas, se desabasteció aún más la caja de seguro social por culpa de ese diputado o esa diputada que votó a favor del contrato que vendía la patria y que violó 25 veces la Constitución. Todo eso lo dice aquí el magistrado para mí, el procurador verdadero, ad honorem, panameño, doctor Silvio Guerra. Un orgullo para todos los panameños. Y aquí te estoy dejando escenas del video para que no pude subir porque tiene tema muy polémico. Habla de banderas de arcoíris, habla de agendas, habla de la crisis en donde nos mandaron a la casa por 2 años. Panamá estuvo encerrada 2 años. La educación de los niños tiene lagunas en este país. Niños que estuvieron en primer grado y en segundo grado en su casa, que no podían salir. Y adivina qué pasó. Ahora que entraron a tercer grado y cuarto grado, les hace muy difícil. La escritura es un desastre. No pronuncia bien, no leen bien, no escriben bien. Mucha falta ortográfica, mucha laguna. Ni hablar del sentido crítico de las cosas. Tras que ya la educación en Panamá era desastrosa, ahora imagínate con ese tiempo en donde nosotros estuvimos encerrados. Pero no podemos hablar mucho tampoco del tema porque obviamente hay mucha, pero muchísima censura, lamentablemente. Entonces, las declaraciones del doctor Silvio Guerra son contundentes y hace un énfasis en donde la persona porque dice, ¿y entonces por qué vamos a votar? Pues votemos por ese presidente o esa presidenta que tenga temor de Dios, que respete a la mujer en su esencia, que respete la familia, que respete la voluntad del soberano, del pueblo panameño. Un presidente que cuando el pueblo salga a las calles a manifestarse, ponga su barba en remojo y rinda cuentas al pueblo panameño, el pueblo que lo eligió. Una persona que tenga temor de Dios, y si no cree en Dios, y si no es cristiano, si no cree en eso, por lo menos que respete la voluntad y la fe de la mayoría de los panameños. Este 5 de mayo tú decides. Yo solamente tengo un voto, el doctor Silvio Guerra también. Pero este 5 de mayo toma tus decisiones y no te pierdas este video porque el doctor Silvio Guerra es contundente hablando de los candidatos y sus campañas sucias de desacreditación, discusión, pelea. Y en eso es lo único que se la pasaron. Juega vivo, panameño. No te dejes enredar. Este 5 de mayo, tú decides. You know.